Libro 1. De mi abuelo Vero, la conducta ética y el dominio de mi temperamento. De la reputación y el recuerdo de mi padre, la modestia y un carácter viril. De mi madre, la piedad y la generosidad, y abstenerme no solo de los actos nocivos, sino de los malos pensamientos. Además, la frugalidad en el estilo de vida, muy alejada de las costumbres de los ricos. De mi bisabuelo, no frecuentar las escuelas públicas y haber disfrutado de maestros excelentes en casa, y la conciencia de que en estos asuntos se ha de gastar con liberalidad. De mi preceptor, no haber apoyado a ningún bando en las carreras de caballos ni en las luchas de los gladiadores. De él también aprendí a soportar la adversidad y a moderar mi deseo, a obrar con mis propias manos, no inmiscuirme en los asuntos ajenos y no prestar atención a las calumnias. De Diogneto, no ocuparme en tareas triviales y no creer en las palabras de curanderos y hechiceros sobre encantamientos, exorcismos y otras prácticas similares. No criar codornices para la pelea ni entregarme apasionadamente a tales aficiones. Tolerar la libre expresión de ideas. Trabar conocimiento íntimo con la filosofía. Ser oyente primero de Baco, luego de Tandasis y Marciano. Haber escrito diálogos en mi juventud. Y haber deseado un lecho duro y una pelliza, y todo cuanto pertenece a la disciplina griega. De rústico, la impresión de que mi carácter requería mejora y disciplina. El no dejarme llevar por la emulación de los sofistas, ni escribir sobre materias especulativas, ni pronunciar pequeños discursos imperativos, ni exhibirme como un hombre que practica arduas disciplinas o actos benévolos para alardear de ellos. Abstenerme de la retórica, de la poesía y de la escritura elegante. No deambular por la casa con vestidos propios para estar en la calle y otras cosas semejantes. Redactar mis cartas con sobriedad, como la carta que él mismo envió a mi madre desde Sinuesa. Y respecto a quienes me hubieran ofendido con sus palabras o me hubieran causado algún mal, mostrar inclinación a la paz y la reconciliación tan pronto como ellos estuvieran predispuestos a ello. Leer con diligencia y no quedar satisfecho con la comprensión superficial de un libro. No apresurarme a conceder mi asentimiento a quienes hablan demasiado. Estoy en deuda con él por haberme dado a conocer los discursos de Picteto, de los que me prestó un ejemplar suyo. De Apolonio aprendí la libertad de la voluntad y una inquebrantable firmeza en los propósitos. No plegarme a nada, ni siquiera por un instante, salvo a la razón. A ser siempre el mismo, tanto al sufrir un dolor agudo como al perder a un hijo o en una larga enfermedad. A ver, en un ejemplo vivo, que el mismo hombre puede ser a la vez determinado y flexible, y no mostrarse irritado al hablar, y haber tenido ante mis ojos a un hombre que consideraba su experiencia y su habilidad para exponer principios filosóficos como el menor de sus méritos. De él aprendí a recibir de los amigos los más estimables favores, sin ignorarlos o dejarme humillar por ellos. De Sexto, un talante benévolo. El ejemplo de una familia gobernada paternalmente y la idea de vivir en armonía con la naturaleza. Seriedad sin arrogancia, atender cuidadosamente el interés de los amigos y tolerar a los ignorantes y a quienes se forman opiniones irreflexivas. Él tenía la capacidad de adaptarse enseguida a los demás, de modo que la conversación con él era más agradable que cualquier halago. Al mismo tiempo, era venerado por quienes se relacionaban con él, y tenía la capacidad de descubrir y ordenar, de una forma inteligente y metódica, los principios necesarios para la vida. Jamás mostró ira o alguna otra pasión, pues estaba completamente desprovisto de ellas, y a la vez era sumamente afectuoso. Podía expresar aprobación sin énfasis, y el suyo era un conocimiento vasto y sin ostentación. De Alejandro el Gramático, abstenerse de buscar faltas y no criticar precipitadamente a quienes incurren en una expresión bárbara, solecista o extraña, sino introducir hábilmente la expresión correcta, a modo de respuesta,
confirmación o indagación sobre la cosa misma, no sobre la palabra, o por medio de alguna otra sugerencia apropiada. De frontón aprendí a observar qué es la duplicidad y la hipocresía en un tirano, y que en general aquellos de nosotros que reciben el nombre de patricios carecen del afecto de un padre. De Alejandro el Platónico. No decir con frecuencia ni sin necesidad a nadie, o escribirle en una carta que no tengo tiempo, ni excusar constantemente el descuido de los deberes que nos incumben en relación con quien vivimos, alegando ocupaciones urgentes. De Catulo, no mostrar indiferencia a un amigo que nos haya en falta, aun cuando nos culpe sin razón, sino intentar restaurar su habitual talante, predisposición a hablar bien de los maestros, como se dice de Domicio y Atenódoto, llamar sinceramente a los hijos. De mi hermano Severo, amar a los míos, llamar la verdad y la justicia. Gracias a él llegué a conocer a Trásera, Elvidio, Catón, Dion y Bruto, y de él recibí la idea de un sistema político en el que la ley es igual para todos y en el que prevalecen la igualdad de derechos y la libertad de expresión, y la idea de un gobierno monárquico que respeta la mayoría de las libertades de los gobernados. También aprendí de él la coherencia y la firmeza inquebrantable en relación con la filosofía, y la predisposición a hacer el bien, mostrarse generoso con los demás, conservar la esperanza y creer que soy amado por mis amigos. En él observé que no ocultaba sus opiniones respecto a quienes condenaba, y que sus amigos no tenían que adivinar sus deseos, pues en toda ocasión mostraba su sinceridad. De Máximo aprendí el autodominio y a no permitir que nada me desvíe, el buen humor en todas las circunstancias, incluso en la enfermedad, un justo equilibrio entre dulzura y dignidad en el carácter moral, y a obrar como conviene sin queja alguna. Observé que todos creían en su palabra y en que no tenía mala intención. Jamás manifestó asombro o sorpresa, no se apresuraba en la culminación de una tarea ni la demoraba, ni se mostraba perplejo o disgustado, ni reía para disimular su malestar y, por otro lado, no era apasionado ni desconfiado. Estaba acostumbrado a realizar actos generosos, se inclinaba al perdón y estaba libre de toda falsedad, y tenía la apariencia no de un hombre que hubiera mejorado, sino de alguien que no podía ser apartado del camino recto. También observé que nadie podría pensar que Máximo lo despreciaba, o aventurarse a pensar que él se creía un hombre mejor. También era suyo el agradable arte del sentido del humor. De mi padre, el carácter apacible y firmeza en las decisiones adoptadas tras la correspondiente deliberación. La ausencia de vanagloria en lo que los hombres reputan como honorable, y el amor al trabajo y la perseverancia. La predisposición a escuchar a quienes tenían algo que proponer por el bien común. La firmeza inquebrantable de retribuir a cada cual en función de sus méritos. Y el conocimiento arraigado en la experiencia de las ocasiones que exigen una acción vigorosa y aquellas otras en las que conviene ceder. Observé que había superado toda pasión por los jóvenes y que no se consideraba a sí mismo superior a ningún otro ciudadano. Libraba a sus amigos de la obligación de cenar con él o atender sus necesidades cuando salía de viaje. Y quienes, debido a las circunstancias, no podían acompañarlo, lo encontraban siempre de igual talante. También observé su costumbre de examinar atentamente cualquier asunto que mereciera ser deliberado, y que jamás abandonaba la investigación al quedar satisfecho con las apariencias. Tenía inclinación a conservar a sus amigos, a no cansarse de ellos y a no inclinarse a afectos extravagantes, a mostrarse alegre y satisfecho en toda ocasión, a anticiparse a las cosas y atender a los mínimos detalles sin ostentación, a frenar inmediatamente el elogio del pueblo y todo tipo de adulaciones, a estar siempre atento a cuanto fuera necesario para la administración del imperio, y a ser un buen administrador del gasto y soportar con paciencia las críticas que por ello recibiera. No era supersticioso respecto a los dioses, ni intentaba ganarse a los hombres con regalos, intentando complacerlos o adulando al pueblo. Mostraba, en cambio, sobriedad y firmeza en cada uno de sus actos, y jamás albergó pensamiento o acción mezquinos
ni amor por la novedad. Y en cuanto a las cosas que contribuyen a la comodidad de la vida y que la fortuna nos concede en abundancia, las usaba sin jactancia y sin excusarse, de modo que, cuando las tenía al alcance, las disfrutaba sin alardear, y cuando escaseaban, no las deseaba. Nadie pudo decir de él que era un sofista, ni un esclavo impertinente y provinciano, ni un pedante. Todos reconocían en él a un hombre maduro, perfecto, insensible a los halagos, capaz de gestionar sus propios asuntos y los ajenos. Además, honraba a los verdaderos filósofos y no criticaba a quienes fingían serlo, pero tampoco se dejaba influir por ellos. Conversar con él era fácil, y tenía la virtud de ser agradable sin exhibir una pedantería ofensiva. Cuidaba razonablemente de la salud de su cuerpo, no como quien muestra un gran apego a la vida, ni para velar por su apariencia personal, ni tampoco abandonándose al desaliño, sino de un modo que rara vez necesitaba la atención de un médico o cuidados externos. Era propenso a ceder sin envidia a quienes manifestaban una facultad particular, como elocuencia o conocimiento de la ley o de la moral, o cualquier otra habilidad, y les brindaba su ayuda para que cada cual gozara de su reputación según sus méritos. Siempre actuó de acuerdo con las instituciones de su país, sin mostrar un solo atisbo de arrogancia. Además, no le agradaban los cambios ni era voluble, sino más bien aficionado a los mismos lugares y a ocuparse de las mismas cosas. Y tras sus dolores de cabeza, recuperaba enseguida y con vigorosa lucidez sus ocupaciones habituales. Sus secretos eran pocos y muy raros, y siempre relacionados con los asuntos públicos. Era notable su prudencia y moderación en la exhibición de los espectáculos públicos y la construcción de edificios, en sus donativos al pueblo y en otros asuntos semejantes, pues era un hombre que aspiraba a cumplir con lo que era necesario hacer, y no alguien que se complaciera en la reputación emanada de los propios actos. No tomaba su baño a horas intempestivas, no le gustaba construir casas ni sentía curiosidad por lo que comía o por la textura y el color de sus ropas, tampoco por la belleza de sus esclavos. Su vestimenta procedía del Orio, su villa en la costa y en general del aluvio. Todos sabemos cómo trató al recaudador de impuestos en Túsculo, que le pidió perdón. Tal era invariablemente su conducta. No había en él nada rudo, ni implacable, ni violento, nada podía sacarlo de sus casillas, como suele decirse. Examinaba cada asunto de forma independiente, como si dispusiera de un tiempo infinito, con lucidez, orden, rigor y coherencia. Se le pedía aplicar lo que se decía de Sócrates, que era capaz de abstenerse y de disfrutar de las cosas a las que muchos son demasiado débiles para renunciar, y que no pueden gozar sin exceso. Tener la entereza suficiente como para poder soportar la carestía y mostrar sobriedad en la abundancia es la marca de un hombre con un alma perfecta e invencible, como demostró en la enfermedad de Máximo. A los dioses debo haber tenido buenos abuelos, buenos padres, una buena hermana, buenos maestros, buenos compañeros, buenos parientes y amigos, casi todo bueno. También les debo el no haber sido inducido a ofender a ninguno de ellos, a pesar de que mi disposición natural me habría inclinado a hacerlo, y haberse presentado la ocasión. Gracias a su favor, nunca se dieron las circunstancias para ponerme a prueba. Además, agradezco a los dioses no haber pasado más tiempo con la concubina de mi abuelo, haber preservado la flor de mi juventud y no haber dado pruebas de mi virilidad antes de tiempo, sino incluso haberlo postergado, haberme sometido a un gobernante y a un padre capaz de despojarme de todo orgullo y hacerme conocer que es posible que un hombre viva en un palacio sin guardias o vestidos lujosos, antorchas, estatuas u otras señales de ostentación. Antes bien, que es posible vivir como un ciudadano particular sin ser por ello menos noble en el pensamiento y menos reacio a actuar en beneficio del interés público. Agradezco a los dioses haberme concedido a mi hermano, que con su carácter moral me animó a vigilarme a mí mismo y que, al mismo tiempo, me complacía con su respeto y afecto. No haberme dado hijos estúpidos o con deformidades físicas. No avanzar demasiado en la retórica, la poesía y otros estudios en los que me habría involucrado plenamente de haber advertido que progresaba en ellos. Por apresurarme a honrar a quienes me educaron, algo que parecía desear sin esperar hacerlo más tarde,
porque aún eran muy jóvenes. Haber conocido a Apolonio, Rústico y Máximo. Haber recibido luminosas y frecuentes impresiones sobre la vida en armonía con la naturaleza y qué clase de vida es esa, de modo que, en lo que dependió de los dioses, de sus dones, de su ayuda y de su inspiración, nada me impidió vivir conforme a la naturaleza, aunque aún sigo fracasando por mi propia culpa y por no observar las advertencias de los dioses, y casi me atrevería a decir sus instrucciones directas. También agradezco haber resistido tanto a ese estilo de vida, no haber tocado jamás a Benedicta o a Teodoto, y haberme curado tras caer en las pasiones amorosas. Y aunque a menudo me enemisté con Rústico, me alegra no haber hecho algo de lo que podría haberme arrepentido. Agradezco haber compartido los últimos años de vida de mi madre, aunque su destino fue morir joven, que siempre que quise ayudar a un desamparado, nunca se me negó la posibilidad de hacerlo, y que nunca me he visto en la necesidad de pedir a otros. Agradezco haberme concedido una esposa tan obediente, cariñosa y sencilla, la abundancia de buenos maestros para mis hijos, y que en sueños se me hayan revelado remedios para, entre otras cosas, el vértigo y los vómitos de sangre. Y no haber caído, cuando me incliné hacia la filosofía, en manos de un sofista, no haber perdido el tiempo con escritores ni en descifrar silogismos, o dedicar las horas a investigar los fenómenos que acontecen en la bóveda celeste, pues todas estas cosas exigen la ayuda de los dioses y de la fortuna. Entre los cuadros, a orillas del río Gran.